un podcast de Cooperativa. Quiero ir con Rodrigo Gómez para hablar de Colo-Colo, que ya piensa en el clásico, pero que ayer le empata a O'Higgins. Le descuenta 2 puntos, sigue estando muy lejos, pero son conclusiones positivas en relación a que no hay suspendidos para el clásico, pero se reduce en algo la distancia, Rodri. Tú traes la voz de varios allá en el Monumental, sobre todo de Correa, que dejó cositas no solo en la cancha. ¿Qué tal? Hola Ernesto, ¿cómo están? Buenas tardes. Con día libre comienza la semana de clásico de Colo-Colo. Dio descanso el técnico Fernando Ortiz. Mañana van a retomar los entrenamientos después de este partido que, si bien es cierto, fue un tropezón, no una caída. Deja 2 puntos en el camino, queda ahí encabezando la tabla con 46 y su próximo rival, la Universidad de Chile, segundo con 36. Así que una posibilidad directa para el más cercano perseguidor de poder descontar la Colo-Colo después de una jornada, Ernesto, que en general dejó un sabor amargo anoche en el Estadio Monumental, sobre todo porque el gol es en el último minuto. Bueno, de hecho O'Higgins tuvo una oportunidad más, un remate cruzado de Godoy, que de haber sido centro quizás otra historia incluso se habría escrito. Dentro de lo que se preveía que iba a ser un rival difícil, no fue algo extraño que O'Higgins hiciera un buen partido en el Monumental, y Colo-Colo que ofensivamente sigue con este juego bien estructurado, pero con algún desequilibrio de Leandro Hernández, que ya ha completado su 3er gol en línea en este campeonato, 5ª anotación, pero ya lleva convirtiendo los últimos 3 partidos. Siempre el ingreso de Pastrán también encarando, dejando otra sensación, y Villagra, que sigue demostrando con asistencias que también tiene la capacidad de quebrar un poco la monotonía. Así que el retorno de Javier Correa fue algo destacado, también con un gol de buena factura del argentino. Y vamos a escuchar al técnico porque habla de la otra faceta, la faceta defensiva. Colo-Colo ya en los últimos compromisos ha recibido goles, recordemos esa guerra de goles con Everton, recibió 3, con La Calera también recibió, con O'Higgins también, y Colo-Colo se había hecho fuerte precisamente en esa zona que era la defensiva. Explicó el técnico qué pasó sobre el final, qué le faltó al equipo en materia de defensa. Esto explicó Fernando Ortiz. Situaciones de juego, no puedo llegar a decir qué le faltó para poder culminar. Situaciones de juego, acabo de ver la jugada del gol. Juaco lo tiene bien marcado, virtud del rival, saltó con la marca encima, Gabriel se resbala. Situaciones de juego que a veces nos perjudican. Hay situaciones que a veces recalco a los jugadores que no se puede jugar, no se puede cubrir la pelota. Se lo dije a Diego en este caso, pero no es culpabilidad de Diego. Son situaciones que tenemos que resolver con la experiencia que tenemos que tener. Último minuto, la pelota se revienta, salimos todo, pero el fútbol tiene esta cosa, si no, no existieran los goles. Han hecho un buen partido y prepararemos una semana para el clásico sin importar la diferencia de puntos. Es un clásico y es un partido aparte. Dolió ese último balón detenido, Ernesto, sí. Con la marca de Sosa estaba Arnaldo Castillo, y con la cancha, que fue otro factor. También era un antecedente que estaba en la previa del partido, que el campo de juego no estaba en buenas condiciones, y para Maureira le viene mal porque justo está en un momento de debate de su titularidad. Claro, y eso, vamos a eso, Barty, porque mucho se habla de Bociña. Yo creo que Bociña no está aún para ser titular, para viendo lo que está en la tribuna recién. Pero sí, en una semana importante le pone el tema en la mesa a Ortiz. Para mí en los dos tiene responsabilidad, para algunos en el segundo no hace pie en la cancha, pero le pasa por arriba de la cabeza. O sea, a un arquero eso no le debería ocurrir. ¿Cómo lo ves lo del arco para partir el debate? Sí, está en el tapete el tema de la titularidad de Maureira. En definitiva, a ver si va a jugar Bociña desde que llegó. Pero yo creo que el técnico sabrá quién tiene que jugar, ¿no? Más allá de, quizás podía haber hecho algo más en el primer gol también. Es un tiro que quizás, claro, la cancha también le juega una mala pasada porque la pelota le da un bote antes y sale más rápido. Pero quizás él podía haber llegado. Y el segundo gol le pasa por arriba, entonces queda medio expuesto, ¿no? Los arqueros cuando pasan estas cosas quedan expuestos y estuve leyendo a la gente y todo, y la gente como que le echa culpa a él, pero yo creo que también hay que poner en base todo el equipo también, porque en definitiva a Yáñez lo dejan patear solo también, ¿no? Yáñez corre unos 10 metros,
conduce hasta que patea y nadie le sale. Sí. Y bueno, el arquero hay que cubrirlo también. Y en el segundo gol pierden los defensores, porque lo estaban marcando entre Sosa y entre Román, y en definitiva Castillo, que cabecea muy bien y que te puede ganar, te termina ganando y convirtiendo. Yo creo que va a atajar Maureira, que no creo que Bossini arranque la titularidad de golpe, ¿no? Menos con la U, quizás. No, yo creo que no. Pero bueno, nunca se sabe lo que piensa el entrenador. Tantos temas, todo en uno, porque todo se mezcla en rigor. Sí, yo sentí que la explicación del entrenador, y lo entendía antes, digamos, lo comentábamos con Marcelo, yo dije, no creo que él vaya a explicar lo que sería interesante de escuchar, que es por qué juega así Colo-Colo los últimos 15 minutos, por qué el partido le queda así, porque el equipo se partió, el equipo se cortó y asumió algo. O'Higgins va a venir, porque cuando la Colo-Colo recuperaba la pelota, le quedó un equipo directo, le quedó con Pastrán para conducir el largo, un Correa para picar, es decir, le quedó el largo, no había tomada la decisión entendible, digamos, de Alarcón y de Méndez de jugar bastantes metros más atrás, mucho más cerca de la última línea, no tenía alternativa para salir de ahí y tratar de juntar pases, como dicen ahora. Sí. Pero de tener un ratito la pelota para que la vuelta no fuera tan automática. ¿Por qué te quedó así el partido? ¿Por qué no lo pudiste manejar de otra forma? ¿Por qué no? Ojo, no necesariamente porque no había un jugador de esa característica, porque el mismo Pastrán no podía entender el partido de otra forma, porque no podían juntarse un poquito más, hacerlo salir, tocar. No, le quedó así como palo y palo. Sí, a veces los jugadores se tienen que dar cuenta de eso también, ¿no? De cómo jugar un partido. De decirle, ¿sabes qué? Miren, no gambeteemos tanto, porque Colo-Colo estuvo próximo a hacerle el 3-1. Sí. Pero como le pudo hacer el 3-1, le pudieron haber empatado como pasó. Entonces, no era un partido para golpe a golpe en ese momento. Era un partido para tener la pelota. Y de repente tiene que salir de ellos también, decir, ¿sabes qué? No perdamos tantas veces la pelota, no hagamos el partido de ida y vuelta porque no nos conviene, estamos ganando el partido y falta poco. Entonces, parece que ningún jugador le habló en ese sentido, ¿no? Y no sé si el técnico le habrá dicho. Bueno, siempre que se juegan este tipo de partidos como el que viene, la pregunta es, y la hacía Ernesto Alzado, es si la formación precedente necesariamente se mantiene. Claro, como la UGA no, evidentemente se abona más. Porque, ¿dónde se jugará ese partido? ¿Dónde lo querrá jugar Colo-Colo? Que lo dijo bien Bartichotto. Bueno, el empate es un poco para ellos. Y es un equipo que puede hacerse fuerte en el medio campo, por cantidad y por características. Al revés de la U, que tiene una zona media a veces desprovista de muchas ayudas, porque los de afuera, Guerrero, si es que está, pero no es que venga mucho atrás. Y Arce es un jugador creativo, que no. Entonces, es una buena pregunta, digamos, porque Gago podría hacer otro esquema. Como le está yendo bien con este formato, uno dice, capaz que no, pero estos partidos te convocan a otro tipo de exigencia. Siempre ha sido así, no es que lo esté dibujando yo ahora, siempre. O sea, en un retoque, en algún cambio posicional, en algún nombre distinto, pero se juega con otra tensión y los entrenadores a veces atienden a eso. Entonces, esa es la semana va a estar en lo futbolístico, naturalmente, con esa incógnita, porque no la vamos a ver, obviamente, no te dejan luces, pero es material de especulación. En el caso de Colo-Colo, claro, como le empatan al final, tú dices, bueno, pero la formación base es la misma, ¿no? Es la misma. Es la misma, o sea... A no ser el Correa por Romero, pero... Yo creo que vamos a eso, porque esa puede ser una buena discusión y que la gente opine. Pues, ¿qué pasa con el arco? Maureira o Bociña, los vamos a leer. Claro, y arriba, pero, Correa o Maxi Romero, Igor. No, en el caso de Colo-Colo la duda puede estar si Vidal va a la línea posterior o al medio. Estoy atendiendo a las características del partido.
No lo que pasó recién, no, usted me pone cara, porque usted creo. Bartichotto me pone cara porque ¿Le claro, puso dice, cara, no, Bartichotto? el otro día subió y no pasó nada. Bueno, pero en otros partidos subió y sí Le pasó. abrí los ojos y... No, claro, pero como me está- lo sabe él. porque Algo. yo no le estoy armando el equipo, le estoy sugiriendo posibilidades hipotéticas. Antes de ir con Rodrigo y escuchar a Correa, que está muy interesante eso, Vidal, Parece bien. ¿cómo está el nivel de Vidal en la defensa? Hay muchos hinchas de Colo-Colo que no estaban inconformes con los últimos partidos de Vidal. Bueno, ayer pierde un penal además, pero Sí. también que se le va al palo, pero siempre pensando en el domingo. Y que Igor plantea que en una de... No, pero Es una opción, lo que pasa una es que- opción. a ver, lo que- no, espérate, yo no lo planteo. No, yo no pero- planteo lo que usted está No, sugiriendo, que claro, no vaya a se jugar. entiende. No, que vaya al medio, dijo. Ah, a eso al iba, medio, pero dije. no me dejó Ah. terminar, pues, Igor. No, pero a es eso que- iba, a eso iba. Usted plantea que Ahora- puede subir al medio campo. Ahora, para, no sé, esto evidentemente es una opinión personal nomás, pero la Semana dura. tasación de los partidos de Vidal defensivamente es que puede haber cometido algunos errores en la salida y no ser tan pulcra esa salida como se dice que es, No tiene acostumbrado. pero perdóname, pero en el global para mí es un jugador que tiene que estar ahí. Ayer no Porque- hizo un mal partido, más No, el penal. y fíjate que los momentos de confusión son a partir de su salida. Entonces, yo a él no lo tengo como un gran estratega ni el jugador que ordena, pero creo que su presencia ahí le da una impronta a esa saga que sin él no la tiene. Está bien. No, la tuvo el clásico pasado, recuerdo. Claro, sí. No tuvo. No, pero entonces la posibilidad de que haya volante no le gustó a usted, Bartichotto. No le voy a hacer caras. Pero respóndale sin cara. Ya me puso cara. Cara de póker. No, me parece que no hay ninguna posibilidad. Muy bien. No hay ninguna posibilidad que cambie inclusive en su mayoría el equipo. ¿Y el 9 lo irá a cambiar? ¿Qué piensas tú? Esa es una incógnita. Yo creo que el arco no lo cambia, pero arriba... No, ahí puede ser. Bueno, escuchemos a Correa. Estuvo con todo el retorno de Correa Gomito, goleador y afuera de la cancha, dejando obviamente su opinión, una opinión que un poco más osada hace un tiempo lo mandó 3 fechas fuera, ahora reafirmó conceptos pero más suave, Rodrigo. Sí, vamos a escuchar a Correa, también vamos a escuchar a Fernando Ortiz que habla de su racha con la Universidad de Chile, que recordemos no es buena, y ahí les voy a entregar unos antecedentes importantes para ver cómo podría llegar a parar el equipo en el Estadio Nacional. No le pudo ganar a la U en esta primera parte del año y habló del significado que tiene para él este clásico con la Universidad de Chile, asegura que no ve otro escenario posible que ganar. Tengo un pensamiento diferente con respecto a cada vez que se juega un clásico de esta magnitud. Se deja de lado diferencias, se deja de lado la preparación, se vive diferente. Los clásicos para mí se ganan. A veces no se juega, se ganan. De esa manera. Creo que se puede llegar a definir por detalles, pero el que tenga más ganas de sacar el clásico adelante seguramente se va a llevar un buen resultado. Bueno, y aquí está el antecedente respecto al debate si Correa o Romero. El último clásico, que lo perdió Colo-Colo 1-0 frente a la Universidad de Chile, jugó con doble 9, con Correa y con Romero. ¿Quién más estuvo? Que hoy no es parte del equipo, Aquino, que recordemos no fue citado, está ya fuera de la consideración el argentino. Y también en aquel partido prescindió de Álvaro Madrid. Vidal jugó en la defensa, con Sosa y con Villagra. Rojas estuvo a la derecha, Ulloa a la izquierda, tuvo un doble contención con Méndez y Alarcón, jugó con un enganche, que fue Aquino, y el doble 9, Correa y Romero. Esa fue la última propuesta frente a la Universidad de Chile del Tano Ortiz, en aquel minuto también alternando con Leandro Hernández, momentos donde Vidal jugaba 60 minutos, lo sustituyó en el minuto 64 de ese partido. Así que por lo menos ahí hay un bosquejo de lo que hizo en el último partido con la U. Ha pasado agua bajo el puente, pero salvo la salida de Aquino, el resto de los nombres son los mismos. Sí, pero el escenario es totalmente distinto. Porque el rival tenía otra dirección técnica, estaba Meneghini, porque, bueno, se jugaba en el estadio de Colo-Colo y evidentemente la U no salió con las pretensiones que ahora tiene este entrenador, un equipo que controla el balón, que lo hace circular, y en fin, va para allá, va para acá. Salió a trabajar el partido en el aguante del ordenamiento táctico y esperando el momento, y en el momento llegó una pelota parada. Entonces, puede ser que el rival esté jugando otra cosa, o al menos así se entiende. Pasa que a veces en estos partidos el margen ideológico se achica y se va a lo práctico, y ahí, bueno, puede haber alguna similitud.
pero era otro formato del rival. Bueno, también Colo-Colo estaba en una búsqueda, digamos, porque en ese equipo que dices tú, Rodrigo, no aparece Madrid, ¿no? Madrid. Estaba en la banca en aquel Bueno, partido. por eso Madrid, con el paso del tiempo, Reemplazó a Vidal. claro, se fue transformando en un jugador importante y Vidal fue hacia atrás, en fin, cambió. Rodri, ya pues escuchemos a Correa antes de ir cerrando este informe de Colo-Colo. Ya vamos con la U con Topito Caneo y que la gente de Colo-Colo responda a la pregunta, po. ¿Qué hacen en el arco y qué hacen arriba con la reaparición de Correa? Rodri. Era palabra esperada la de Correa porque había estado 3 partidos fuera de competencia y le preguntaron directamente cómo había recibido esa sanción. Eso fue lo que contestó en TNT. Escuchemos lo que dijo Javier Correa. Quisieron tomar precedente de una persona, está bien. Espero que sea así. Vi que otro jugador le aplaudió, lo empujó al árbitro, le dieron una sola. Entonces la vara está distinta, sabemos, somos Colo-Colo. Les duele vernos acá, les duele vernos bien. Entonces nos tratan de desestabilizar de alguna forma. Y yo no tengo que ser tan sincero, me parece. Otro ataque de sinceridad entonces de Correa. Le faltó decir contra todo y contra todo. Pero, Se dio cuenta tarde que no tenía que ser No. sincero. Sincericidio. pero tú detectar a quién se refiere eso que ¿El jugador que manoteó a alguien? empujó y, la verdad, traté de en un repaso rápido, no encontré, pero si él lo dice, lo debe tener bien anotado. Claro, puede ser el caso de Jona con el jugador de Huachipato, Pero pero ahí- no le dieron una. Le dio 3 cuatro. fechas, 3-4 Claro, de Guachipato. 4. A Pero Jona no que vale la salieron. pena. No vale No, la no. pena. Bueno, en el estilo Correa, pero también en la cancha volvió a ser. pero también hay que entender que trascendente. son jugadores de experiencia. Las declaraciones vienen en un momento, se genera lo que son los argentinos les gusta tanto, que es el clima de los claro. partidos, de esta trascendencia. Entonces, le puso, digamos, su punto de vista que, bueno, tiene derecho al sentir, él tiene derecho a sentir que fue mucho, digamos, eso. Después Sí. de que, bueno, les molesta esto. Que los quieren Ahora, desestabilizar. si fue a crear el clima, era necesario que el más convaleciente fuera a crear Bueno. el clima. Yo creo que como de timing es muy malo. Bueno, pero es que a veces eso no es como organizado, no es que Sí. se junte un comité, digo, y tú hablas. De repente hay jugadores que, No, él había hecho el gol y estaba elegido, Claro. además, entonces Bueno, le y- tocó comparecer. vamos a ver, Rodrigo, ya pues. hizo un buen gol, ¿ah? Eso es No, lo más, buen lo gol más el de ayer. relevante, Sí. porque al rival le tienes que ocupar eso y no tanto sí. las declaraciones. Antes de la suspensión venía derechito. Lo que pasa es que ahí Correa. hay una diferencia en el caso de Maureira y en el caso del 9, porque Correa le mete la duda, no sé si al entrenador, pero al menos al medio, le instala la duda. Dice, ¿cómo jugó Romero? No, fue su partido de mayores luces. ¿Cómo jugó Correa? Hizo un golazo. Bueno, entonces él provocó instalar esta Claro. conversación. En el otro caso, Maureira, que puede estar con más confianza, con menos confianza, más errático, más Nobel, menos Nobel, compite con un fantasma, porque es un arquero no visto. Claro, curiosamente, al otro lado, bueno, el arquero le pegan firme, A Carabalí. ¿no? A Castellón. Ah, perdón, pensé que Claro, era por el rival de ayer. rechazo Por ese el que- rechazo claro. del No, y no tiempo solo de por Goma. eso. Entonces, Hace rato. claro, entonces es como que los que no son castellonistas, por decirlo así, dicen, bueno, una prueba más, digamos, Sí. como diciendo. Justo en la semana donde no llegó Sanguinetti y se Claro, había hablado harto del entonces, arco. bueno, es como siempre, se equivoca Castellón muchas veces. Ahora, salva a otras que pues no, No se cuentan mucho. para mí no se las cuentan, digamos, pero Ha ganado 2 veces O sea, a Colo-Colo, Castellón. digamos que en el arco Menos. ninguno de los dos llega con esa certeza, Solidez. digamos, Sí. claro, pero Rodrigo, para cerrar Colo-Colo, ¿alguna cosita más que ya está Topito en línea para hablar de la U? Sí, porque a 11 partidos del final del campeonato, Colo-Colo podríamos decir aprobado con excelencia. Completó los 1890 minutos Ok. de sub-21, así que la presencia ahí de los jóvenes se hizo fuerte esta temporada y ya está Listo. con el aprobado en ese ítem. Listo nomás, muy complicado Limache. Hablaremos también sobre el minutaje durante los próximos días. Gracias, Rodrigo. Que estén bien. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Topo Caneo, lo decía Igor Ochoa en la U también, pues el arquero cuestionado, sobre todo por el error del día sábado, pero gana la U, 5º partido consecutivo, no tuvo suspendidos y llega con una buena chance de acortar un poquito más la diferencia. El día domingo se le gana a Colo-Colo en el Nacional. Topito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ernesto Panel? Qué gusto saludarlos. Claro, esta Universidad de Chile que tampoco tiene mucha
alternativa en el arco, es Castellón y Castellón. La diferencia con Toselli, lo que hemos sabido acá, bueno, es importante, y por eso que Castellón va a ser el arquero finalmente para este día domingo. Son 10 puntos que pueden quedar en 7 si es que la U derrota a Colo-Colo el domingo, que es la intención acá, en una jornada donde se presentó a Igor Lipchnowski, que sabe de ganar a Colo-Colo, estuvo en las grandes goleadas de inicio de los 2010, ahí en ese 5-0, en ese 4-0, marcó en el último partido antes de viajar a Europa, así que sabe de aquello. Pero nace la preocupación en Ernesto Contreras, porque acá siempre hay preocupación por algo, más allá de que sean 5 partidos ganados, más allá de que se esté peleando ya más cerca de Colo-Colo y todo lo demás, con Lucas Asadi, porque la presidenta de Azul Azul el día sábado abrió la puerta para la salida de Asadi, que habrían clubes interesados, se habla de Europa derechamente, equipos, me decían, de segundo o tercer orden, pero del viejo continente, que va a cerrar a fines de agosto su mercado de fichajes. Y hoy día también se le preguntó a Manuel Mayo, ¿cuál es la idea con Asadi? ¿Se le quiere vender en esta pasada, siendo que el mercado está cerrado? ¿Qué se prioriza más? Esta es la respuesta del gerente deportivo Arau. Que para nosotros, y sobre todo teniendo la ventana de pase de Chile ya cerrada, lo deportivo es lo primordial. No hay posibilidad de reemplazar jugadores, y la verdad es que el equipo está muy bien, Lucas está muy bien, como lo dijiste tú y como lo han visto, y la idea no es potenciar el plantel y privilegiar seguir como estamos, seguir compitiendo, seguir mejorando. Ahora también es cierto, y por eso la presidenta se refirió al tema, que en el momento de la renovación de Lucas se incorporó una cláusula en su contrato a petición de él: si llega a un club de los que están interesados, y lo que dijo la presidenta, que está dispuesta a pagar esa cláusula y el jugador quiere ir para allá, como club no tenemos nada que hacer. Ahí está, entonces con respecto a Asadi, son alrededor de 3 millones por el 80% del pase, y 2,8 por el 80, 3,5 por el 100. De ahí no se mueve la U, que recordemos, con Osorio pasó algo muy parecido. A fines de agosto ahí Pellegrino le pegó el grito, se les vendieron a Osorio y la U quedó sin margen para reemplazarlo. Yo creo que lo quieren vender. Así como ha sido el camino de Asadi en la U, para mí lo ponen en vitrina, con lo que dice Cecilia Pera el otro día. En el fondo, si se llegara esa oferta, porque a todo esto siempre te hablan de que consultan y qué sé yo, cosa que, pero si llegara una oferta por ese monto y el jugador, bueno, yo creo que el jugador quiere partir, digamos. Sí. O sea, siento que él está en una etapa de su carrera en que ya esas chances se le ha ido postergando. Claro, hace rato que es tema teórico, porque pareciera ser que alguien alguna vez ofreció y dijeron que no alcanzaba. Entonces, al fijar una cláusula, al renovar con cláusulas, es porque, bueno, el jugador estima que así puede ser, digamos. Y bueno, los mercados son dinámicos, pero mientras no llegue esa oferta, esta conversación es bastante inútil, porque distinto si tú me dices, mira, llegó una oferta de tal equipo, bueno, ahí hay que ver, pero en la consulta, ahora la cláusula no es... ¿Eso cuánto es la cláusula? Reiteremos la Topito. 2,7. 3,5 el 100, 2,8 el 80. Ya cierra el libro de pases en Europa el 1 de septiembre. O sea, tenemos todavía un par de semanitas. Si es que efectivamente es así. Y Asadi Barty empezó a jugar un poquito mejor también estos últimos partidos. Sí, quiere decir que no está pasando por el mejor momento. Claro. Pero digo, hay que ver si alguien ofrece menos de la cláusula, a ver si la U le interesa y lo puede vender igual. Lo que expresó la presidenta el sábado, Topo, fue que era la cláusula total. Claro. No sé si... Y si alguien le ofrece un poco menos y no le ofrecen lo de la cláusula, o sea, usted no se negocia. Usted la quiere complicar, dicho. No, pero digo, pucha, si alguien no ofrece la cláusula y no sé, en lugar de 2,8 por el 80 ofrece 2,5. A lo que yo iba, porque tanto vaivén ha tenido la U con Asadi, que también yo siento que si les llega una oferta, Pato, de repente decir, bueno, casi lo pierden gratis este año. ¿No estarán hablando para el jugador y para el entorno también? Porque como en algún momento lo que decía Igor, se dilató tanto, para decirle juega tranquilo, sigue jugando tranquilo, si llega la oferta te vendemos, no hay rollo, no hay problema, digamos, no te vamos a sostener a la fuerza, pero sí, porque lo está recuperando la U. Entonces,
tal vez hay un guiño hacia afuera. Yo recuerdo que el jugador, su entorno, estaba muy molesto en un momento, muy molesto. Porque ellos se encargaban de decir, no, ofertas hay, están ahí en la mesa. Lo que pasa es que la U tiene una ambición desmedida por ahora, cerrar la operación. Si efectivamente hay algún interesado, obviamente está mejor ahora que hace un mes y medio, cuando no era ni citado. Claro. A ese interesado le llamaba la atención, eso probablemente. Ahora, bueno, ya está jugando, en fin, y tiene sus virtudes a la vista. Pero bueno, todo eso no es problema para el domingo, sí, ¿no? No, pues está siendo titular Asadi, Topito. El reemplazo de Lucas Asadi es Nacho Vázquez, ¿no? Nacho Vázquez. Como el reemplazante natural. Porque si se va Lucas, se va al tiro, ¿no? No es a fin de año. Claro, no. Si es dentro del mes de agosto, se tiene que ir cerrando papeles. Pero hasta el minuto, a esta hora, siendo las 2 de la tarde, con 41 minutos, a la oficina del señor Manuel Mayo no ha llegado ninguna propuesta formal de oferta. O sea, para el domingo, sí. Titular Asadi. Titular Asadi. Ya, pues hablemos de la U, te invito. Sí. O sea, estamos hablando de la U, pero hablar del clásico más bien, perdón. Va a ser un partido que yo percibo, esto ya dentro de la percepción, de que no va a mover mucho. Es más, pensando en lo que puso el sábado, lo que va a poner el domingo, no debería cambiar en nada. Equipo que gana repite. Claro, Castellón, Ormazábal, Ramírez, Saldivia, Morales, Barrera, Charles, Arce, Guerrero, Asadi, Vargas. Oye, hoy día David Pizarro, ayer Topito subió una historia en Instagram elogiando a Lucas Barrera. Si te elogia David Pizarro, va bien Barrera, que recuperó la camiseta rapidito, Pato. No hubo duda en ese aspecto, entre Reinhardt y Barrera. Bueno, andaba muy bien antes. Ahora, ¿qué sentido común? Porque lo digo, a ver, ¿por qué uso esa frase? Porque no es que yo diga, yo sé más que este entrenador. No. Él evidentemente el que entiende de la materia, pero desde el sentido común. Si el rival no es el mismo del sábado, no juega igual que el sábado, la situación no es la misma que el sábado, entonces esa yo la escucho mucho, el equipo ganó, por ende repite. No, pues hay una conversa anterior. ¿Y con quién juega ahora? ¿A quiénes enfrenta ahora? Y eso no... digo, a lo mejor internamente se procesa, se considera, se piensa, pero cuando se tira así como, no, repite, si ganó. Yo creo que no es así, digamos, no debería ser así. Siempre se ha discutido eso acá, me gusta, en las previas de los clásicos, porque es muy de eso, como equipo que gana repite, caballo bueno repite, pero hay partido y partido. No sé quién inventó eso. Es que esa frase es bien manía, bueno, en nuestro medio, en nuestro gremio, como para técnicos, sí, hay técnicos que la aplican, hay otros que no. No, está bien. Hay otros que de repente juegan en base a su rival y van cambiando, no digo que toquen todo el equipo, pero van cambiando un par de jugadores para tratar de neutralizar ciertas cosas positivas del rival. Es que a lo mejor tú tienes la posibilidad con los mismos nombres de hacer algún ajuste, si Ormazábal puede ser un tercer central y Guerrero jugar más retrasado, ese tipo de cosas. Pero bueno, Gago tiene aquí un buen desafío. Cuando jugó contra la Universidad Católica en el Clásico Universitario, bueno, también salió con un mediocampo que en ese momento llamó la atención porque no estaba mucho en los registros, Barrera, Poblete, Arce. Obviamente, porque había jugadores que no podían estar, pero eligió eso. Y después, claro, ese mismo mediocampo jugó y no siempre ganó el equipo, porque no se trata de eso. Pero bueno... ¿Qué pasó, Igor? Es que Caballo bueno repite, ya se lo expliqué una vez, pero no se lo voy a explicar de nuevo. Pero lo puede explicar siempre, porque la audiencia se va renovando. No, porque el Caballo bueno, eso funciona. Me puedo alargar mucho. No, pero dile, ya empezó la explicación, lo esperamos. El semana clásico, esta explicación siempre se da a los lunes. Las carreras se ordenan por índice, entonces si usted gana en el índice 10 al 1, ya por ponerle un caso, y después corre una carrera de índice, no sé, 20 al 10, ya estoy inventando. No necesariamente, no puede tener la misma opción, porque está corriendo con ejemplares distintos. Claro. Ahora, puede ser que caiga en el mismo segmento, va recargado y ahí tiene opción. A eso me refiero, no es tan automático eso. Bueno, entonces hay una frase que parte mal en la base. Obviamente hay caballos que repiten siempre porque son crack y ganan siempre, pero bueno, ya. No es el caso, probablemente. No, es que en el fútbol no es así la cosa, no es pero así, bueno. Otro deporte. Pero no, quedó clarito. Va a repetir entonces probablemente. No. Según lo que nos dijo el Topo.
No, el topo dice. Sí, por el domingo, probablemente. Es que aparte yo estaba escuchando a Igor en el reporte Colo-Colo y claro, la idea de partido es distinta a la que planteó, bueno, había otro técnico, pero también la idea es distinta a lo que planteó la U en el Monumental. Sí. Aquí la U, la intención es proponer, recortar puntos, salir a ganar. No, claro. No tienen de La U otra. tiene que ganar acá. Claro, con la no, otra no le fue mal, sí, porque ganó. Ganó también, es verdad. Claro. No, es que- Más recubierto al Era medio, otro entrenador, sí, Igor. No, está Era- bien, pero Era otro es que- jinete. Era otro jinete. Es que a mí me gusta mucho ese verbo que se usa ahora. ¿Cuál, Igor? No, el proponer. Tú propones, digamos, y el adversario también propone. Entonces en el choque de las propuestas empiezan los problemas, digamos. ¿Qué margen tienes tú para que tu propuesta, entre comillas, se imponga a la del rival? Hay muchos casos en que hay un equilibrio, en que las fuerzas se encierran, se encajonan. Entonces, porque es como una frase mágica, no, es que ahora salen a proponer. Bueno, pero también tienen que salir a marcar, a cerrar, a hacer todas esas cosas que son parte del fútbol. Claro. Pero bueno, estamos hablando de, no sé, no es España, digamos, por decirlo Claro. así. Igual este equipo es el que tiene menos goles en contra, son 13 goles, diferencia con Colo-Colo que tiene 19, pero la diferencia de goles a favor es enorme entre Colo-Colo y la U. Colo-Colo tiene 40, la U 26. Está hablando de 14 goles de distancia en ese hito. Bueno, no sé, usted va a estar toda la semana con eso y yo voy a estar toda la semana con esto. Semana larga esta. Evidentemente, Sí, semana larga. Algunos los llama a proponer un festival y a otros a la cautela, es una cuestión lógica. Topo, escuchamos algo más de Manuel Mayo antes del Eh, corte, que nos quedan muchas cositas en la agenda. Caso Calderón, Ya. que fue oficializado ya en Independiente, Ah, sí, pues. le hizo ruido a Manuel Mayo esto porque dijo, no, faltan cosas que cerrar todavía. Mira, escucha. Bueno. Sí, Fue presente. bueno, tal vez se apuraron ahí, pero nosotros nos falta firmar algunas cosas, que no va a pasar nada, va a estar todo bien, pero a mí me gusta, como ya referimos oficialmente, cuando está todo firmado y es por una situación que, bueno, Franco no está jugando con lo que él esperaba, estamos reforzándonos con Igor, entonces quedamos con una gran cantidad de centrales en el plantel y encontramos para todos, bueno, que era positivo esta salida, así que desearle todo el éxito, tuvo 2 años y medio muy bueno acá, y desearle todo el éxito por lo que es como persona y como jugador. Calidad de préstamos a ir Calderón hasta diciembre de 2027, $120.000 va a recibir la U y una opción de compra de $1.2 millones por el 80% del pase. Bueno, se despidió del tipo. Tuvo una despedida. Franco Calderón, Sí, en las redes. Sí, dijo, cortita, Sí. pero breve, pero emotiva ceremonia. O sea, el jugador ya está, ya es independiente. No, sí fue presentado ya. Dice No, que se ya apuraron está. un poquito. No, después Mayo recula enseguida, dice, bueno, No va a haber problema. Dice. no va a haber Fue un problema. mensaje concreto, como dice Igor Ochoa. Agradecido por estos 2 años con esta hermosa camiseta. Listo. No aplicó ChatGPT, nada. En breve, Al pero tiro. emotiva ceremonia. Honesto, cortita. Topo, algo más y nos vamos al corte. Eso con la Universidad de Chile, Ernesto. Y la única baja es Poblete, Ya. recordemos, que sigue ahí, pero el resto, los que estaban con tarjeta amarilla, Castellón, el Chelo Morales, Altamirano, van a estar considerados, así que buena noticia para Fernando Gago, que va a contar con casi todos los jugadores, y ver también cómo llega en la semana Igor. Igor hay que ver cómo llega, porque bueno, Sabemos que va a desde ser junio difícil. desde junio que no Sí, jugaba pues, en el por partido contra Cabo Verde, y quiere Oye, estar. Rivero, Topo, me preguntan acá. Octavio. Rivero ¿Está listo? está en la última semana y también va a ser evaluado. Ya, Va a ser puede evaluado. Porque lo que me decían a mí, lo hemos comentado, que su puesta física y futbolística iba a ser esta semana. Así que todo indica que vaya citado ya en una edición de Gago, más complejo. Pero si me preguntan entre Igor o Rivero quién está más apto, seguramente Lichnowsky, más allá de que no haya tenido fútbol hace un buen rato. Lo dijo acá el propio jugador, lo vamos a escuchar a las 20. Dijo, bueno, no me pego un pique de 50 metros hace un buen rato porque estoy de vuelta, estoy entrenando, pero espera estar para el día domingo. Sí, No lo con dijo. con esa frase, esperar estar el día domingo está medio difícil. Más probable que juegue Bociña en ese caso. Ya, Topito.
Semana larga, guardemos balas y conceptos. Sí. El lunes, recién estamos en el post fecha, ya ni siquiera ha terminado esta fecha. Como dijo su generis, lunes otra vez. Lunes otra vez. Gracias, Topito Caneo. Que esté muy bien, chao Igor, chao, chao. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Maxi Videla, porque son 20 partidos sin ganar, muy lejos de Santa Cruz, pueden ser incluso 13 puntos, y con un equipo que mentalmente se ve muy alicaído. Ganaba 2-1 Rangers de Talca el sábado en el Fiscal, y minuto 88 lo empata Milton Alegre, Magallanes con 9, Rangers con 10, y en el 92 lo gana Milton Alegre con 2 goles de fallas defensivas clamorosas del conjunto talquino, que le dan una nueva derrota. Triunfo de Magallanes, pierde Rangers, queda con 6 puntos, Santa Cruz tiene 16, pero claro, está a 10 puntos de la salvación el conjunto ranguerino. Habló Ivo Basay, esto dijo después de la derrota frente al Manojito de Claveles. Pero siempre lo he asumido, jamás he dejado de asumir esta situación. O sea, lo que más te duele es de la forma que se da sin tener ninguna explicación lógica del tema. Eso es lo más caldo de cabeza muy grande en ese sentido, porque no teníamos, se cansaron algunos, cambios obligados que me pidieron cambios, pero más allá de eso seguíamos dominando el partido sin mayores contratiempos. 2 situaciones puntuales y nos terminan ganando un partido que no teníamos por dónde perderlo. La palabra de Ivo Basay, que claro, dice no pudo hacer ningún cambio por opción, digamos, todos fueron por obligación, porque los jugadores le empezaron a pedir cambio porque él cree que estaban apretados. Escuchemos otra del Hueso Basay, que esto dice respecto de la actual situación que vive la banca de Rangers. Todos los cambios fueron forzados. Todos pidieron cambios. Por eso la pregunta es directa. ¿Lo viene usted? Pero es que a ver, como si los cambios son forzados. Usted me está preguntando algo que en ese momento no teníamos ninguna modificación, nada que hacer, no teníamos ninguna modificación. Salieron ellos pidieron los cambios seguramente por estar apretados, por estar cansados, no era un tema de que nosotros quisiéramos modificar un tema que estábamos ampliamente dominando. Siempre la responsabilidad es ser mía, a pesar de que pidan los cambios, pero los cambios fueron todos pedidos por ellos porque estaban obviamente apretados, ya no les daba para seguir. Esa es la realidad, nada más. Ahí está, reiterativo respecto de lo de los cambios, sí. Ivo Basay. Como decíamos, 6 puntos Rangers, 16 Santa Cruz. Santa Cruz juega con San Luis hoy día a las 6 de la tarde. Si gana, el conjunto talquino va a quedar a 13 puntos de la salvación. Hay un aspecto mental bien difícil también de explicar, que se entiende por el momento, Pato. Da la sensación que sí, y algunos tendrán más herramientas para sobrellevarlo que otros claramente no. Pero también, y no sé si se puede ser tan crítico con que esto pase, pero cuando tú escuchas a Basay en la conferencia, tú ves una relación que está al menos trizada. ¿Con los jugadores? Claro, porque no es normal que un entrenador... Ahora, uno a veces agradece la sinceridad, dice, está bien la sinceridad, pero porque tú estás hablando de jugadores que o no están bien preparados físicamente, o están sufriendo la tensión la de presión jugar. Lo sobrepasa. Claro, porque en todos los deportes le pasa a un muchacho que juega, un deportista que juega nervioso, juega agarrotado, juega al borde al borde de apretarse, de contracturarse. Entonces él dice, todos los cambios son forzados, significa que la mitad del equipo jugó así. Bueno, opera eso, también se jugó en una cancha que te exigía. Sí. O sea, no era tan improbable que alguien se apretara, digamos, claro. Los efectos, bueno, es así. Bueno, lo que pasa es que como no gana Rangers, rompe la norma de la serie, porque en el ascenso muchas veces hay vaivenes y hay equipos que no están muy bien, pero ganan partidos y se acomodan. En el Mercurio del otro lunes, veías a Unión Española con 25 puntos y los hinchas no querían saber nada de nada. Bueno, en una semana ganó 2 partidos, ganó a Puerto Montt y Arica, y ahora tiene 31 y está a 7. Está mirando, o sea, pero cuando tú estás tan abajo y no ganas, esa lógica un poquito irregular no se te da. Entonces quedas como en un escalón muy extraño, digamos. Es muy extraño que este equipo no haya ganado un partido porque realmente no está tan distante de los otros, digamos. Y en muchos partidos ha estado ahí, pero esta cuestión es así, digamos. Si te hacen goles con esa facilidad, es muy difícil. Es muy difícil.
¿Por qué se defendió así? No entiendo. Porque hay como una especie de... A ver, un entrenador viejo te diría pavo el equipo, equipo pavo, que marca como un montón de pavos marcando. Pero eso te diría un entrenador ¿qué clásico. te dice, Garchisoria? Si tú tienes superioridad numérica, obviamente tienes que escalonarte, uno tiene que ir más encima del otro. Ahora, si todos están esperando... Todos estaban esperando la última pelota en el gol de Magallanes, el último. A veces la presión, los nervios, el miedo, te paraliza. Sí. No te deja actuar. Hay jugadores que quizás la presión los lleva a dar mucho más de lo que son, y hay otros que no. Y este equipo viene anímicamente, mentalmente destrozado. Entonces, le hicieron el segundo gol y lo más probable era que perdían. Sí, se cayeron totalmente. Ahora, mirado de otro lado, porque el fútbol no es una... ¿Magallanes? Pero obvio, pues si estaba con 9 tercero Magallanes. O sea, por eso te digo que ahí hay un equipo que está en otra fase, digamos. Que tiene una reacción en los partidos, claro, y que tuvo un resto para... Claro, que llega al gol, a pesar de que muchos partidos también lo han convertido con cierta facilidad. Pero bueno, es la historia de Rangers este año, ¿no? Ahora, Rangers, porque Rangers lleva un buen tiempo, lleva varios años en primera vez, y su drama ha sido no subir. Su historia era que perdía la categoría y luego subía, le decían el equipo ascensorista, en fin. Pero es distinto. Esto es distinto. Esto es otra historia, perder la categoría, perder la primera vez e irte del profesionalismo es otra historia. Te va al profesionalismo igual ahora. Bueno, claro. Por la segunda profesional, sí. Pero... es otro profesionalismo, eso sí. No, pues sí, sin voto en el consejo. No, está bien, pero plata digamos, en la tele. Es que antes la figura era peor. Ahora sí, era peor, ahora hay como un colchón ahí. Claro, para eso se hizo, dicen. Y si tú en esa eventualidad... Para no perder los pases de los jugadores se hizo. Y en esa eventualidad, si tú tienes serenidad y fuerza, te puedes rearmar, pero eso... Sí, y un ex dirigente me dice, oye, igual han probado harto, dicen, hemos probado harto. Milton Alegre, que hace el gol, jugó acá hace 2 años, hizo 3 goles en 30 partidos en Rangers, y en Magallanes lleva 4 en 16 partidos. Y 2 acá. Es el mismo jugador. Sí, exacto. Y 2 ayer. El sábado. Ayer. Bueno, en esa cancha. No vamos a hablar de otras cosas que se comentan en Talca. Sí. De la macumba. Ahí nació la macumba. Unas muñecas que encontraron amarradas en el estadio. Un angelito con un alfiler. Ahí nació el concepto. Ya. Hay que querer así a Talca. Para cerrar, Maxi, con macumba. A ver, 8:30 hoy día, Temuco Recoleta, y a las 6 de la tarde en paralelo Copiapó Curicó Unido, y el Santa Cruz San Luis, que si gana Santa Cruz va a dejar por 13 puntos hundido a Rangers. Pero bueno, el que no cree que no venga, como dice Ivo Valle. ¿Ivo Valle o Ivo Basay? No, Ivo Valle. Que el señor Basay también se lo diga. Justo ayer, como a las 7:30, me llegó un WhatsApp. El que no cree que no venga, me puso. ¿En relación al clásico del domingo? No sé, esta persona. No sé. Bueno, el que no cree que no venga. Yo lo dejé en Vicuña Maquena. Eso fue un mensaje. Y después me llegó un mensaje. Eso es un mensaje. Para que se replicara en este momento con... No le digo el mensaje que le puso a Rangers cuando estaba ganando a Limache. Mal personaje eligió. Muy malo. Muy malo. Gracias, Maxi. ¿Qué pasa con Tavilo? Tiene que jugar Tavilo. Cincinnati contra Jodar, a propósito. Eso da Rodrigo Contreras, pero... Paró de llover. Después de este partido de Damas. Después de Riváquina, que está jugando Riváquina con la polaca Frech. Ahí 6-4, 1-0 arriba Riváquina. Termina ese partido, Tavilo con Jodar. Tú vas a estar con Rodrigo para hablar de la Copa Davis, ¿no? Ahí estaremos. Hay sorpresas, sin Jarry el equipo chileno. Sin Nicolás Jarry. Listo. Oiga, ya viene Maxi. Elija otros autores para los libros de autoayuda. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Mañana juega la Católica, transmite Cooperativa Deportes. La ilusión del hincha cruzado, Seba, era recuperar a Clemente Montes y a Sebastián Arancibia para mañana. Tú nos cuentas cómo está el Hospital Cruzado antes del partido más relevante, seguramente el año para Lucé, en este momento. Así es, Ernesto, compañeros, porque fue un fin de semana donde la Católica se dedicó 100% a preparar el duelo ante Estudiantes de La Plata, recordando que no tuvo fecha por el campeonato nacional, pero a pesar de ello, el fin de semana trajo más dolores de cabeza que soluciones para Daniel Garnero. Esto porque Justo Gianni y Matías Palavecino presentaron molestias, sobre todo en el caso del 10 de Palavecino, que parece algo más complicado que Gianni, que si bien manifestó cierta dolencia muscular, no lo dejaría al margen del partido ante Estudiantes de La Plata. En el caso de Clemente Montes, también volvió a practicar
hizo ejercicios con el resto del plantel durante el fin de semana. También manifestó una leve molestia en la zona que tiene operada, pero de todas maneras estaría dentro de la citación para el partido ante Estudiantes. Quien se queda al margen del duelo y por decisión técnica, no por alguna situación de salud, es Bernardo Cerezo, que no aparece dentro de las alternativas para enfrentar mañana al cuadro Pincharrata. La Católica va a entrenar durante la tarde para ya terminar de definir al equipo, pero lo que viene trabajando Daniel Garnero es con el siguiente 11. Vicente Bernedo, el portero para la jornada de mañana martes, la línea de 4 con Daniel González como lateral derecho, Agustín Farías y Branco Ampuero como los centrales y Eugenio Mena por la izquierda. La mitad de la cancha, Johan Valencia junto a Fernando Zucchi y Jimmy Martínez, dejando en ataque a Diego Corral, Justo Gianni y también aparece Martín el Pesadilla Gómez como parte de ese frente de ataque y como titular. Todo esto ante las bajas también de Fernando Sampedri y el Simbijuez. Disculpa, lo de Palavecino, ¿qué es? Eso es una contractura, básicamente, que tiene Palavecino, pero que sería alternativa. No va a estar en el 11 titular, pero aparecería en la banca. Ya. No es el 11 ideal para, a priori, para jugar Estudiante viene de ganar el clásico 4-0. Jugó con un equipo bastante base, pero dejó afuera a ciertos jugadores. Lo dejó afuera al 9, a Carrillo. Jugó con Gay, pero bueno, le echaron a 2 a Gimnasia y lo resolvió en el segundo tiempo, pero le hizo 4 y va a venir entonado, con mucha confianza. 11 contra 11. Estaba parejo el partido. Pero después ya se lo llevó. Sí, pero es un equipo con sorpresa, bueno, quizás forzadas, pero me llama la atención Agustín Farías como saquero central. Entiendo que no están conforme con Cerezo. Y arriba, bueno, con Corral y Gómez y Gianni, todo inédito. Y jugadores jóvenes también. Partido pesado, Pato, equipo, bueno, lo que tiene la Católica. Sí, lo que pasa es que uno desde su tribuna puede decir qué jugadores le parecen más suficientes, menos suficientes. Personalmente yo nunca entendí por qué llevó Cerezo a la Católica, digamos, si parecía la dirigencia no tener tanta fe en ese jugador, ¿por qué termina llegando? Pero ahora que te lleven de titular a un partido y que después no tienen la citación, son esas cosas que a uno le cuesta entender, como la prestación del jugador cambió tanto en 2 semanas. Y no fue un desastre contra Es que no fue el peor, no es que los demás jugaron mucho mejor que él. No. ¿Y eso significa destapar al centro de la saga? Porque yo veo a Faría y no sé si es lo ideal para este partido. Yo tengo la sensación que sí, fíjate. Tengo la sensación que sí, que es destapar. Y desarma la defensa. La pareja de centrales. Sí. Pero bueno, no tiene más tampoco. No tiene más ni abajo, ni atrás, ni arriba. Tiene que estar muy disconforme con Cerezo para hacer ese movimiento y jugarse con esa pareja central. ¿Esta formación que usted da está timbrada o no? ¿O puede ser? No, hoy día en la tarde se timbra. ¿Y qué puede modificar, Seba? La zona del lateral derecho. A ver, lo que tiene de alternativa es Daniel González, que es el que ha venido practicando por ahí. El otro es Francisco Daza, que es el que también ha alternado y que jugó ese partido ante Cobresal como titular hace un par de semanas atrás. Y a la tercera opción queda Bernardo Cerezo y por eso está quedando fuera de la citación. Interesante jugador Daza. Lo que no sé es, como uno no conoce la interna, es por qué tiene tan poquitos minutos, porque no se ve un jugador al que le falte tanto, digamos, para jugar, y la Católica ha tenido ahí una carencia. Entonces, ¿por qué no tiene más minutos ese jugador? Si tú me decís, oye, ahora va a ser titular con Estudiantes en un partido definitorio, no sé, pues probablemente no. Probablemente no parezca criterioso eso, pero un jugador interesante. Y lo otro es Palavecino. Era su partido. Este era su momento, y está con una contractura. Debe ser una contractura seria para que no sea considerado para jugar. O lo otro es que el entrenador ya tenga un diagnóstico de él, de decir, ¿sabes qué? Con este ya no cuento. Bueno, una Católica súper diezmada, Seba. A las 20 escuchamos voces y vemos si se ratifica este equipo a priori sorpresivo. Y que también tiene a Nicolás Girón, ojo con él, delantero colombiano de la juvenil, y que también está entrenando junto con el plantel y que seguramente irá en la citación para mañana. El corte, gracias Seba, cuídate. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.